Barra de Opinión presenta. Si ya tienes el prototipo, entonces ahora lo tienes que fabricar, lo tienes que vender, lo tienes que promover, etcétera. Para eso se requiere recursos, se requieren o empresarios o crear nuevas empresas, que eso es lo que esperamos impulsar. Los recursos naturales son la riqueza del país y esa se debe de proteger porque esa puede fomentar, impulsar el desarrollo del país y la soberanía del país, ¿no? Para empezar, pues arriba, digo sí un poco en broma, ¿no? Ni hay topes, ni hay baches, ni hay manifestaciones, ni hay peceros, ¿no? México le tiene que entrar a la innovación, pero tiene que hacer un esfuerzo muy especial. Se tiene que generar los entramados apropiados para que la innovación termine siendo un elemento importante en el desarrollo económico del país. De ahí a decir que la marihuana tiene un efecto devastador y que se va a degenerar el cerebro, pues eso es falso, no hay ninguna evidencia. Aquí en este país, a mi juicio, debería de haber lo que en otros países se llama un asesor científico, ¿no? Del presidente con derecho de picaporte. Doctor René Drucker, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. René, cuéntanos del funicular que van a inaugurar ustedes en la Ciudad de México. Bueno, yo no sé si se vaya a inaugurar, pero nosotros estamos desarrollando el prototipo de un medio de transporte que utiliza el espacio aéreo. Y creo que es una gran oportunidad para desarrollar un sistema de transporte público adicional a los que ya existen. No se trata de competir con los otros, sino de generar un sistema de transporte innovador. Es un desarrollo 100% hecho por ingenieros mexicanos, ¿no? Que eso vale la pena apuntalar. Eso es muy importante. ¿No? Y que le daría, inclusive, a mi juicio, pues una imagen distinta a la ciudad, ¿no? Entonces, en realidad el sistema se llama Transporte Urbano Elevado Personalizado, TUEP es el acrónimo que se utiliza para esto, y son pequeñas cabinas donde caben 2 personas o 2 niños y un adulto, y es un sistema que iría circulando constantemente en una extensión que estará definida por la extensión de la avenida o del espacio que se le otorgue. ¿Qué tan elevado sobre el suelo? Pues subirá por encima de los árboles, yo creo que se variará de dónde está. Ah, pero no más, pues. No, o sea, no más, ¿no? ¿30 metros será? Sí, yo creo que más o menos por ahí, pero ¿no? uno no se puede caer de ahí, ¿no? No, bueno, entonces se está desarrollando el prototipo, ¿no? Entonces la Secretaría lo que ha hecho ha invertido parte de su presupuesto, 30 millones de pesos, para desarrollar el prototipo. Va a tardar como 6 meses en desarrollarse y hay que ver cuáles son los problemas que existen, cómo podrías enfrentarte pues, a algún momento de crisis que tuviera, digamos, el sistema de transporte. En fin, hay que hacer muchos estudios que tomarán tiempo. Pero una vez que esto se haya hecho, yo no veo por qué no se logre, entonces pues se pone a disposición de la Ciudad de México pues este sistema de transporte. A nosotros no nos toca ni la instalación, ni dónde se va a poner, ni quién va a financiar esto, sino simplemente nos toca generar un sistema innovador de transporte que pondríamos a disposición del gobierno del DF. Déjame preguntarte más precisiones. ¿A qué velocidad se iría en este transporte? Si mal no recuerdo, son 4.5 metros por segundo o alguna cosa así. Puede transportar, digamos, en una hora alrededor cerca de 6,000 personas, lo que quiere decir que en un año, digamos, un tramo de 5 kilómetros podría transportar 37 millones de gentes, ¿no? ¿Y ahorraría a la gente mucho tiempo? Bueno, yo creo que ahorraría mucho tiempo. Bueno, para empezar, pues arriba, digo sí un poco en broma, ¿no? Ni hay topes, ni hay baches, ni hay manifestaciones, ni hay peceros, ¿no? Si no estás utilizando, es un sistema que estaría en constante movimiento.
Y la idea que se tiene es que el carrito donde tú vas sentado, en la extensión que va a tener, digamos, un tramo, haya estaciones intermedias. Entonces, si tú quieres bajar en una de las estaciones intermedias, aprietas un botón y tu funicular se desvía, te deja y se reincorpora en un sistema que va en constante movimiento, ¿no? Ahora sí que padre. Entonces creo que sería un sistema de transporte muy original. Ahora, y pensando, nada más para decirte, pensando que hubiera 135 kilómetros de este tipo de transporte en la ciudad, puedes transportar a más de 1,000 millones de gentes en un año. Y al día que son, leí un dato por ahí que decía 18, serían 18 o 20 líneas que operarían en distintas zonas con estaciones en avenidas como Miguel Ángel de Quevedo, Viaducto de la Piedad y Miguel Cervantes Saavedra. Pero, por ejemplo, eso quiere decir que tú no puedes usar tu coche. Tendrías que combinar este transporte con otro transporte la ventaja terrestre. Del funicular horizontal del espacio aéreo es que se instala todo este sistema y no cancelas carriles abajo, ¿no? No como el Metrobús o entonces tiene una gran ventaja y además también vale la pena señalar, es un transporte limpio, hace menos ruido, ocupa menos electricidad, energía y además pues tú puedes conectarlo. Digamos, los ingenieros que han hecho todo este trabajo con los que estamos trabajando, pues han hecho un análisis de la ciudad de dónde podrían ponerse. A nosotros no nos toca decidir eso lo tendrá que decidir el jefe de gobierno en su momento, con quien ya hemos hablado sobre este proyecto. Él está entusiasmado en que se pueda hacer, pero pues ellos tendrán, el gobierno del DF tendrá que decidir en qué avenidas, en qué lugares, etcétera. Y se pueden analizar, ¿no?, las ventajas de tal lugar. El objetivo también sería complementar a los otros sistemas de transporte. Entonces puede el TUEP X, que vaya de una extensión a otra, pues conectarse con el metro o conectarse con el Metrobús. O las bicicletas. O con lo que sea, ¿no? O sea, entonces yo creo que sería un sistema de transporte muy novedoso. Sí. Una innovación en transporte. No existe en ninguna parte del mundo ese tipo de... ¿no? Existen los funiculares, los teleféricos turísticos, turísticos que van ahí donde la gente va a esquiar y ese tipo de cosas. Sí. Pero esos son... Hay unos maravillosos. Van 15, 20 gentes en este carrito. Aquí se pretende que sean carritos de dos personas. Dos personas. Eso causó como una gran curiosidad y hasta desconfianza, te diría. ¿Por qué un transporte público de dos personas? Suena como que se van a poder hay muchos carritos de esos, cada 10 metros hay uno, va circulando constantemente y se pueden transportar muchísimos, es muy amable. Te sientas, se abre el carrito, te bajas, se suben los otros y va circulando constantemente. Tiene un espacio cada vez que se para, ¿no? Un espacio de tiempo cada vez que se para. Y pues se pueden transportar millones de gentes mediante este sistema, a pesar de que sean carritos de dos personas. René, hablemos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en sí misma es una innovación en nuestro país. Y para empezar a entender lo que es, ¿por qué no nos das el caso precisamente de este funicular? Llevamos 8 meses de gobierno donde existe esta secretaría. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo llegó a ti, tu secretario de Ciencia? ¿Cómo llega a ti esta idea? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que la decisión del doctor Mancera de crear una secretaría yo creo que es muy atinada por una razón muy importante. El crear una secretaría de Ciencia eleva la presencia de la ciencia en la política pública, la pone al mismo nivel que las otras secretarías, ¿no? Si tú recordarás, había un instituto, ¿no?, como un equivalente al CONACYT, ¿no?, pero un instituto local. Pero al hacerlo secretaría, pues elevas el nivel de la ciencia. Ahora, ¿CONACYT qué hace? ¿Da becas? Bueno, el CONACYT hace muchas cosas, apoya proyectos de investigación, da becas, mantiene el Sistema Nacional de Investigadores y tiene a su cargo los 27 centros públicos. Distribuye dinero para la ciencia. Bueno,
hace convocatorias para apoyar proyectos de investigación, ¿no? Esto es otra idea. Esta es otra idea. La Secretaría, entonces, bueno, vamos, ya tenemos una Secretaría, Sí. Yo creo que es una muy atinada idea y tenemos el mismo nivel que las otras secretarías, ¿no? Entonces tienes mayor capacidad de gestión, para empezar. Entonces la Secretaría está dividida, tiene un organigrama y está dividida en dos direcciones. Una que está dedicada a proyectos de investigación, yo te platico de eso, Ajá. y otra que está dedicada a la innovación, ¿no? Entonces tenemos mucho interés en promover la innovación. Ahora, la innovación es, como todo el mundo habla de la innovación, yo creo que es un elemento muy importante hoy día, genera riqueza, y hay diversos tipos de innovación, ¿no? Puedes tener innovación en servicios, innovación en producción, en sistemas de cómputo, en fin, no necesitas investigación científica para eso. Pero hay muchos productos que se generan por investigadores o inventores que generan cosas que pudieran tener valor agregado, que podrían ser útiles y que podrían generar pequeñas empresas mexicanas hechas por mexicanos, generando productos con valor agregado para que podamos ser más competitivos. Entonces, en el caso de este sistema innovador, pues se nos acercaron, de hecho, este grupo de ingenieros, que de hecho ellos han desarrollado un elevador que no usa electricidad, usa la gravedad para subir y bajar, un invento muy interesante. Y de hecho, si se hace el TUEP, los elevadores que se utilizarían para llegar, digamos, a la plataforma, es un desarrollo de ellos mismos, exactamente. ¿Cómo se llaman ellos? Es el ingeniero Zambrano, Zamorano, es el ingeniero que está encargado, digamos, de este proyecto. Nosotros ya le otorgamos los recursos para que haga el prototipo. Entonces, bueno, nosotros estamos impulsando la innovación, ¿no? Entonces, este hombre se acerca, ¿cómo se acercó a ti? ¿Cómo se acerca uno al secretario de Ciencia? Pues me hablan por teléfono. Por teléfono. Me hacen una cita y los recibo, ¿no? Pues esa es mi función. No es muy difícil pedirme una cita, ¿no? Tu teléfono es muy sencillo llegar al doctor Drucker, pues nomás hay que hablar y... Bueno, al 040 se le pregunta, el doctor Drucker, por favor. No, pero digamos, la Secretaría de Ciencia tiene un número de teléfono. Entonces, se acercaron a ti y te Sí, dijeron... se acercaron con el objeto de promover su elevador, ¿no? Dice, tenemos yo me quedé impresionado, la verdad funciona... Es un desarrollo muy innovador. Y platicando con ellos empezamos a pensar sobre pues los teleféricos, ¿no? Que podían pasar. Y luego ya platicando con ellos se nos fue desarrollando la idea de hacer el funicular horizontal. Y entonces le dije, oye, me parece muy buena idea, vamos a hacerlo, yo te voy a apoyar, en fin. Y bueno, y entonces se desarrolló el proyecto, hicimos un convenio con ellos, ¿no? Y esto se va en unos 6 meses. Yo espero que tengamos el prototipo que permita, los invitaremos para que lo vean, para que vean cómo funciona este sistema. El prototipo, ¿no? Es decir, ya montado, sí, una cabina. Haces todo ¿Una maqueta? tramo. No es una maqueta. Un tramo. No, haces un tramo, ¿no? Sí. Para ver cómo va a funcionar esto y se muestra exactamente y se trata a través de este tramo de determinar cuáles problemas podría haber, cómo se corrigen, claro, etcétera, ¿no? Es una maqueta. Entonces hay que asegurar que sea un sistema seguro de transporte, en fin, entonces hay mucho trabajo por hacer. Pero yo creo que hacia el primer trimestre del año que entra, un poquito más quizás, por ahí de mayo, ya podrá estar el prototipo ya aprobado, etcétera, y puesto a disposición del gobierno del DF para que se pueda instalar pues, en algunas partes de la ciudad, que lo decidirá pues, el jefe de gobierno, el secretario de Transporte y Vialidad, en fin, ¿no? Claro, y en ese momento veremos qué tan demagógica es la idea de integrar la ciencia al proyecto de gobierno, ¿no? Si es un adorno de Miguel Ángel Mancera o va en serio. No, esto es un proyecto de innovación que pretendemos que sea exitoso y que le sirva a la población. O sea, claro, pero no va a ser dices, una cosa demagógica de ninguna manera. Pero todo depende si realmente el gobierno del Distrito Federal dice, bueno, acá funciona,
vamos al siguiente paso. Bueno, vamos el a hacerlo siguiente en grande. paso tendrán que encontrar la empresa, la inversión para A esto. propósito, ¿de quién es la patente? ¿Del Bueno, DF o de los ingenieros? No, de los ingenieros. De los ingenieros. ¿No? Entonces, la Secretaría pretende promover la innovación, ¿no? Sí. Con diversos productos. Yo me he reunido con investigadores de la UAM, de la UNAM, etcétera, que me han presentado proyectos innovadores, ¿no? Y yo creo que es muy interesante todo este problema porque la innovación que está basada en la ciencia, en desarrollar primero la ciencia involucrada para poder tener un producto que pueda ser de utilidad, pues se requiere mucho trabajo, se requiere dinero, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que debe de haber capital de riesgo. Yo me arriesgo a que el desarrollo que tú estás presentándome pues sea exitoso. ¿Y quién pone ese dinero de riesgo? Nosotros, la Secretaría, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto para unas personas que han estado desarrollando una tableta, un medicamento para la diabetes, ¿no? O sea, entonces yo pedí la opinión de los expertos, me dijeron que tenía muchas posibilidades, pues le invertimos y entonces, bueno, pues a lo mejor en un tiempo determinado tengamos un medicamento hecho en México que puede enfrentarse al problema de la diabetes. Mira, ¿no? René, porque se nos han ido varias innovaciones importantes nacidas en México, se nos han ido su capitalización, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, yo puedo tener varios productos, por ejemplo, yo he platicado con algunos investigadores de la UAM, ¿no? Que por ejemplo hay un señor que tiene un aparatito que ha desarrollado en el laboratorio que puede detectar si el agua es potable. Entonces lo metes en tu casa, vas al agua y te dice si es potable el agua, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría tener eso en mi casa. Claro. ¿no? Y yo creo que miles de gente les gustaría eso, porque entonces puedes evitar tener que comprar las botellitas de agua, porque puedes usar el agua de tu casa. Entonces, bueno, si ya tienes el prototipo, entonces ahora lo tienes que fabricar, lo tienes que vender, lo tienes que promover, etcétera. Y esa parte, bueno, no le toca a la Secretaría hacer eso, ¿no? Pero digamos, para eso se requiere recursos, se requieren o empresarios o crear nuevas empresas, que eso es lo que esperamos impulsar, nuevas empresas con productos hechos en México por mexicanos, ¿no? Y generar esto que se llaman los spin-offs, ¿no? Que muchos hablan que de una idea o de un producto sale una empresa. Sí. Que puede vender cosas pequeñas pero útiles para mucha gente y que puede ser muy exitoso. Así se generó, digamos, Silicon Valley hace muchos años, ¿no? Empezaron con pequeñas empresas, luego hicieron una red y se van creciendo y toma 20 años hacer eso, pero ha sido muy exitoso. Entonces, bueno, pero hablemos nada más por puro masoquismo, no, para ilustrar un poco el tema, que es un problema de desperdicio de inteligencia nacional, de las cosas que se nos han ido. Se nos fue la píldora anticonceptiva. Bueno, ¿no? En este país... Sí, bueno, ese es el problema. Se hizo Sintex, ¿no? En aquellos tiempos. Y bueno, nosotros creo que seguimos vendiendo el Barbasco mientras se hace la pastilla en otro lado, a pesar de que un ingeniero químico, sí, se desarrolló aquí, el ingeniero creo Quintanilla se llama. Ajá. Es un gran desarrollo mexicano, ¿no? Imagínate, pero imagínate. Yo creo que hemos tenido, bueno, yo creo que tenemos que... la píldora anticonceptiva. Sí, tenemos que desarrollar nuestros propios elementos de innovación, ¿no? Sí. Los que están basados, digamos, en nuevos conocimientos que se generan en los laboratorios. No quieres hablar de los fracasos, ¿verdad? No, sí, pero bueno, la televisión a color, nada más para nombrar unas. No es un fracaso, yo creo que fue la falta de utilizar la oportunidad en beneficio del país, ¿no? Que la televisión a colores también se inventó en México y se desarrolló realmente en Estados Unidos. Son casos famosos, pero hay muchísimas cosas que se pueden desarrollar y que están en el proceso de ser desarrollados, pero tienes que tener el entramado que te permita convertir, ¿no? Hacer la transferencia del conocimiento y el producto que generó el conocimiento, hacer la transferencia para tener una empresa exitosa mexicana que pueda ser competitiva y que venda productos hechos en México. ¿Tenemos ciencia de ese nivel? Sí, hay investigadores de muy buen nivel, etcétera. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de investigadores. Hay investigadores a los que hay que apoyar. Está la investigación básica, fundamental, que yo creo que es importantísimo que el país invierta muchísimo más dinero de lo que invierte hoy en la investigación básica, en la generación de nuevos conocimientos, sí, ¿no? Esa se llama la investigación básica. Pero hay investigadores, y por eso también en la Secretaría tenemos la otra coordinación,
la coordinación de proyectos de investigación que queremos que estén orientados a procurar resolver, o por lo menos contribuir a resolver algunos de los problemas de la ciudad. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es identificar a aquellos investigadores que tienen buenas ideas para poder resolver algún problema, digamos, el agua en Xochimilco que está contaminada, etcétera, que hay que hacer. Y la Secretaría ofrece los recursos para que el investigador haga el análisis de lo que se tiene que hacer, pero ahí no termina. Ahora, esa es la novedad, yo creo, para la Secretaría. No termina en que yo quiera que el investigador me analice qué es lo que hay que hacer. Yo le pido al investigador, pero me lo resuelves y yo te voy a dar el dinero para que me resuelvas el problema, ¿no? Es como si dijeran, mira, pues aquí hay humedad en el techo, mandas traer un experto, dice, ¿por qué tengo humedad? Entonces te dice, hay que hacer bla, bla, bla. Y le dice, ok, pues ahora hazlo, porque si no voy a seguir teniendo humedad. Entonces, así queremos trabajar con los proyectos de investigación. ¿Cuáles son, según tus investigadores, cuáles son los problemas centrales de la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México tiene una enorme cantidad de problemas. ¿Cuáles son los que vas a atacar? Bueno, nosotros estamos trabajando en Xochimilco. Es el agua. Bueno, es el agua y son otras cosas, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua. Tenemos que limpiar los canales. Tenemos un proyecto que queremos hacer, por ejemplo, las trajineras, sí, que hay en Xochimilco. Yo me quedé realmente sorprendido que me dijeron la gente de Xochimilco, para hacer una trajinera, eso me dijeron ellos, se necesitan cortar 50 árboles. Porque solamente una parte de la madera del árbol se puede usar para la trajinera. Entonces, nosotros queremos, y yo me comuniqué con el Instituto de Materiales de la UNAM, porque queremos hacer las trajineras con PET, o un material que asocie el PET con un material nuevo que podamos generar, hacerla más liviana, hacerla diferente y no utilizar la madera para tener una trajinera, o las canoas que están, que también utilizan los chinamperos para transportar sus productos. Entonces la haces de un material más liviano, mucho más liviano, y con una tecnología moderna de nuevos materiales. Entonces utilizas nuevos materiales para que beneficie a un sector de la población de México que se va a tener pues muchos beneficios por utilizar este medio de transporte de esta manera. ¿Y si tienes localizados cuáles son los problemas que puedes atacar, puedes resolver, o que son los centrales? No sé cómo, ¿cuál es tu método de trabajo? Yo creo que hay muchos. Por ejemplo, tenemos un proyecto que queremos atacar, pues yo creo que uno de los problemas de la Ciudad de México, por lo menos en mi opinión, es la cantidad de topes que tenemos en la ciudad, ¿no? Sí. O sea, pero si tú te vas en tu coche a una determinada velocidad, te paras ante un tope y arrancas, emites 10 veces más CO2 que si vas circulando constantemente. La Ciudad de México, yo no sé cuántos topes tenga, pero son miles de topes, y tenemos 5 millones de automotores. Entonces, los topes contribuyen a la contaminación de la Ciudad de México. Entonces, estamos desarrollando, hay un proyecto, unos investigadores también de la UNAM, que están analizando cuáles son las partículas suspendidas que se generan a partir de estos topes que constantemente afectan la circulación de la ciudad. Ajá. Entonces, yo seguro que vamos a encontrar que se afecta grandemente la contaminación, que contribuyen de manera importante a la contaminación. Entonces, teniendo ese dato, tú puedes decir, bueno, ahora voy a hacer una política pública inteligente, voy a quitar los topes, voy a hacer una campaña de civilidad a la población, respeta a los peatones, respeta a la bicicleta. O sea, tenemos que cambiar la manera en que operamos, ¿no? Porque en alguna ocasión un funcionario hace algunos años me dijo, es que si no hubiera topes, pues habría muertos. Le digo, bueno, es que no podemos seguir viviendo de esa manera. Entonces, ¿por qué se ponen los topes? Pues por eso mismo, ¿no? Porque nadie respeta absolutamente nada en la Ciudad de México. Entonces tenemos que cambiar, pero los datos científicos nos van a poder permitir tomar las decisiones apropiadas y mostrar, oye, pues la contaminación, gran parte de la contaminación proviene de este problema de los topes. Bueno, ese es un problema, ¿no? O sea, a algunos les parecerá que ese no es un problema,
pero pues tenemos un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Y también hemos entrado ahí a Xochimilco y hemos nos hemos puesto a trabajar con unos ejidatarios. Ajá. Que desde hace mucho tiempo no tienen agua, entonces les vamos a instalar todo el agua y queremos generar un sistema de industria con ellos, de impulsarlos para que utilicen métodos modernos de producción para que sean más efectivos, pero primero hay que ponerles el agua, ¿no? Entonces van a tener agua para poder utilizar sus parcelas, y entonces le pedí a la gente de Chapingo que nos ayude con ellos a meterle ciencia agrícola a la producción de productos en una zona rural de la Ciudad de México, que eso va a beneficiar a esa población, y luego, desde luego, pues procurar encontrar un mecanismo para que todo su material de producción, pues, a lo mejor tenga un acceso más sencillo al ¿cómo se llama? A este lugar que está en La Viga, ¿no? Donde se concentran todos los la central de abastos. La central de abastos, ¿no? Ajá. Entonces llega a la central de abastos, sus productos, y entonces le podemos generar, digamos, un mecanismo mediante el cual su producto pueda ser rápidamente aceptado. Entonces les puede cambiar la vida porque les modernizamos y utilizamos a la ciencia como un elemento importante para mejorar la vida de las personas, ¿no? En este caso, pues estos ejidatarios, ¿no? Pero el modelo de que la ciencia detecte los problemas, los diagnostique correctamente y ofrezca soluciones, digo, es fantástico. Use mal la palabra. Suena muy eficaz y es fantástico en el contexto del tipo de gobiernos que tenemos, donde todo es política, ¿no? Sí, bueno, lo que nosotros tratamos de mostrar es que la ciencia puede ser un factor de cambio importante en beneficio de la sociedad, y en este caso nos toca la Ciudad de México, ¿no? Entonces queremos utilizar el conocimiento científico o las capacidades de algunos científicos que puedan ser utilizados para resolver algunos de los problemas de la ciudad y mostrar cómo la ciencia es un factor de desarrollo importante y es fundamental el día de hoy, porque sin ciencia, pues la verdad que no tenemos nada, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera también es un prototipo. Esta secretaría estás haciendo un piloto de lo que podría ser gobernar a través de la ciencia. Bueno, por lo menos ayudar a gobernar. Pues es interesante porque los chinos, yo cuando fui presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, hice una reunión en México y vino el presidente de la Academia de Ciencias de China y dijo que en todas las reuniones ministeriales en China invitan al presidente de la Academia para que pueda contribuir, ¿no? Y señalar en qué partes podría la ciencia contribuir a lo que el gobierno desea desarrollar, ¿no? Y yo creo que esa es una política inteligente, ¿no? La ciencia tiene mucho que ofrecer y desde luego pues de hecho una manera de ver la vida, bueno, ¿no? De ver la realidad. Sí, bueno, yo lo que quiero decir es que la ciencia no va a resolver todos y cada uno de los problemas del país o del mundo, ¿no? Pero ciertamente es un elemento que puede contribuir de manera importante a la solución de varios problemas, ¿no? Y si regresamos a Xochimilco, ¿no? Por ejemplo, en Xochimilco el agua está contaminada por microorganismos, metales pesados. Entonces hay que meter ahí un sistema de biorremediación que utiliza la ciencia. Para que hagas biorremediación, pues tienes que utilizar pues técnicas científicas para poder hacerlo. Entonces yo creo que la ciencia tiene muchas formas de poder contribuir a resolver algunos de los problemas. Nosotros, la Secretaría, no está orientada a apoyar proyectos de investigación básica, porque para eso está el CONACYT. El CONACYT tiene esa función. Esta Secretaría lo que está buscando es cómo la comunidad científica, los científicos o la ciencia, puede contribuir a resolver algunos de los problemas que tiene la ciudad. ¿Qué otro problema? Por ejemplo, el agua potable. ¿Se han metido allí? ¿Se están metiendo allí más bien? Bueno, el agua potable, por ejemplo,
hay un investigador que me presentó una planta de tratamiento de agua para los negocios es donde se lavan coches, que usan agua potable para lavar coches, ¿no? Claro. Y luego se pierde, todo el agua se va al drenaje. Entonces hay una planta que puede ahorrar el 70-80% del agua, ¿no? La puede reciclar y pues ahí tendría, cada negocio debería tener una planta de esas porque además le ahorraría mucho el agua porque la puede reusar. Bueno, entonces pues han desarrollado, digamos, un prototipo de una planta. Está basado todo esto en conocimientos científicos y ese puede ser utilizado en beneficio de los negocios y de la población en general, ¿no? Porque van a ahorrar agua, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos son estos investigadores que no están orientados a hacer ciencia básica, ¿no? Sino están orientados pues, a tratar de resolver algún problema en concreto, ¿no? Ahora, cuéntame para poder imaginarme, ¿dónde está la Secretaría físicamente? Bueno, la Secretaría está en la colonia Florida, en un inmueble que nos otorgó el gobierno del DF. Está en Olivo 39, en la colonia Florida. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Pues somos como 50, 60 personas. ¿Y son científicos? No, o sea, hay gente de la administración, está el jurídico, pero tengo las gentes que encabezan, digamos, las áreas de investigación y de innovación, pues son científicos, pero ahí no es donde se hace la ciencia, ¿no? Ahí nosotros nomás buscamos cómo impulsar a la ciencia para que nos ayude a encontrar una solución para algún problema en concreto que pudiera tener la ciudad. Y entonces se nos pueden acercar a nosotros, ¿sí? Es decir, oiga, pues tenemos interés, tenemos este desarrollo, quisiéramos ver si usted nos puede apoyar económicamente para hacerlo efectivo, etcétera. Y entonces, pues nosotros lo sabemos, tenemos una lista, digamos, de proyectos, los cuales estamos apoyando, muchos de ellos médicos. Tenemos un proyecto para crear una pastilla anticonceptiva masculina, ¿no? Oye, eso cambiaría la vida de este país. Es que hay unos investigadores cuyo modelo de investigación está basado en el espermatozoide. Entonces el investigador encontró que en la membrana del espermatozoide hay un canal de calcio. Y entonces si se bloquea el canal de calcio, entonces no entra calcio a la célula, entonces el flagelo no se mueve y no fecunda el óvulo. Entonces lo que vamos a financiar nosotros es que busquen a la toxina que pueda ocupar el canal de calcio para eventualmente tener un medicamento que pudiera ser anticonceptivo masculino y reversible, ¿no? Entonces, claro, porque dejas de tomarlo y puedes regresar. Pero bueno, estos son proyectos eso sería de innovación. Una gran innovación. Una gran innovación. Y es inmediatamente exportable, ¿cierto? Bueno, si se hace un negocio de esa manera. O sea, la alternativa posterior sería pues, que se le vendiera a una empresa extranjera, lo cual a mi juicio sería un error. Habría que desarrollarla internamente y hacer, no va a pasar lo mismo que la pastilla anticonceptiva. Exacto. ¿No? ¿Cómo te llevas con los empresarios? ¿Los estás atrayendo a esto? No, es que no se trata de atraer a los empresarios, ¿no? Sino se trata de generar una serie de oportunidades, sí, y hacer con esas oportunidades una transferencia, ya sea a crear una nueva empresa o a tratar de hacer que los empresarios puedan interesarse en invertir en el desarrollo de ese... En ese sentido, están los empresarios, hay empresarios mexicanos que están alertas a lo que están inventando. Bueno, yo creo que hay que buscarlos, ¿no? Y crear pues una nosotros cultura, ¿no? Al respecto. Estamos armando o tratando de armar todo el entramado, ¿no? En realidad la Secretaría se creó desde diciembre, pero realmente entramos en función desde el 29 de enero. Entonces tenemos como 6, 7 meses de que empezamos, ¿no? Y estamos tratando de generar el entramado, porque también hay el problema de las patentes. ¿Sí? Entonces, si uno desarrolla algo nuevo, pues hay que patentarlo. Entonces, anteriormente, o siempre ha sido, pues le dicen al investigador que vaya a patentarlo, que él haga los trámites. El investigador no va a hacer eso. Entonces, nosotros en nuestras instalaciones estamos desarrollando la oficina para patentes, y para también hacer pues el análisis de negocios que pudieran generarse
por algún producto que se vaya desarrollando. Entonces, este es un proceso relativamente largo, pero yo creo que lo que es importante generar, por lo menos en este momento, es el entramado apropiado para que de la ciencia al desarrollo tecnológico y a la innovación esto sea exitoso. Y entonces buscamos que los productos que nosotros vayamos a apoyar pues sean exitosos, ¿no? Entonces hay algunos en el área de salud. Hay un proyecto muy interesante de una prótesis para cartílago basado en células madre, que ya está muy avanzado y que estamos apoyando, que puede ser enormemente exitoso e importante para resolver los problemas de las articulaciones, ¿no? Entonces, todos estos proyectos tendrán que encontrar un camino para convertirse en un éxito mexicano e impulsar la innovación mexicana, ¿no? Sí. O sea, que no se venda al extranjero, que no andemos buscando que de afuera nos vengan a resolver Exacto. los problemas, sino que los resolvamos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que esto se impulse de una manera apropiada, y yo creo que la Secretaría, pues gracias a la decisión de Mancera, de crear una secretaría pues, que ya tiene entonces el mismo rango que las otras secretarías, pues tiene una capacidad de gestión mucho mayor que lo que podría tener otro tipo de institución, ¿no? Y aplicando esta manera tuya de ver, te quiero preguntar tu opinión sobre ciertos temas que se están debatiendo socialmente. Bueno, inevitablemente ahorita que dijeras que no vengan los extranjeros a arreglarnos todo, el petróleo, ¿no? Que la postura del gobierno del presidente Peña Nieto es, ¿saben qué? Está inundado de corrupción, no funciona, entonces lo que vamos a hacer es vamos a venderlo para que lleguen los gringos, básicamente, y pongan orden. Claro, van a cobrar nada más las utilidades de lo que hagan. ¿Cuál es tu postura como científico mexicano? Yo creo que esa visión es lamentable, ¿no? En el fondo. Yo creo que el país, bueno, cualquier país, ¿no? Tiene recursos naturales. Los recursos naturales son la riqueza del país y esa se debe de proteger porque esa puede fomentar, impulsar el desarrollo del país y la soberanía del país, ¿no? Tú no puedes poner en manos de extranjeros los recursos naturales que tienes, ¿no? De hecho, los países inteligentes, ¿no? O sea, pues son esos grandes desarrollos, pues generalmente son desarrollos del propio país, ¿no? Hay que fortalecer la soberanía nacional. Y entonces el petróleo, pues, es un bien público y el gobierno debería de protegerlo a como dé lugar. Ahora, Pemex tiene mucha corrupción, bueno, pues lo que habría que hacer es efectivamente pues resolver el problema de la corrupción, que no creo que sea un problema irresoluble. Lo que pasa es que es una decisión política que hay que tomar, que no quieren tomar porque pues hay muchos intereses que están circulando entre la clase política y los sindicatos y eso, y por lo tanto no se resuelve el problema. Pero bueno, fundamentalmente cualquier recurso natural de enorme importancia e intensidad o grandeza, como sería el petróleo, la electricidad, etcétera, pues no puede quedar en manos de extranjeros. De hecho, hay un caso interesante. En Estados Unidos hace, yo no sé, 4, 5, 6 años, no recuerdo exactamente, había una empresa gringa en quiebra petrolera y los chinos ofrecieron comprarla y daban en efectivo, creo que 21 mil millones de dólares, en efectivo, peso, dólar sobre dólar. Los diputados prohibieron la venta porque dijeron que no podían tener un país extranjero que fuera dueño de una empresa, los americanos, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que protegerlo a como dé lugar. Bueno, y además es la peor, desde mi punto de vista, estrategia. Es la peor estrategia porque resulta que les dejamos llevarse las utilidades y nosotros nos quedamos con la administración de la corrupción. Sí, bueno, ¿no? Yo creo que es una pésima nos vamos a estrategia. Quedar con el sindicato, ahora, lo que sí hay que señalar, lo que sí se puede hacer, o sea, tú tienes tu recurso natural, esto pertenece al Estado. Ahora, en este mundo de hoy globalizado, pues se pueden desarrollar a través del petróleo, a través de la energía, en fin, pues muchas cosas. Y a lo mejor nosotros no tenemos todos los elementos técnicos para algunas cosas. Entonces, en ese momento,
y si te conviene, pues buscas y haces una coinversión con alguna empresa extranjera para que se pueda fomentar lo que se necesita o se considera que se puede hacer. Entonces, esta sería una política inteligente. El petróleo es de nosotros, lo vamos a desarrollar nosotros, hay que crear nuestras propias refinerías, etcétera. La petroquímica, pues a lo mejor necesita de la inversión de algunas empresas extranjeras, bienvenidas, pero con ciertas condiciones que nos favorezcan a nosotros los mexicanos. El tratar de abrir toda la industria petrolera a los extranjeros, pues yo creo que es una pésima estrategia, a mi juicio. ¿Es una pésima estrategia o tiene una motivación que no está a la vista? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo la verdad no me gusta opinar sobre cosas sobre las que no sé mucho, pues no me conozco el entramado interno, pero pues, digo, es evidente que dada la gran corrupción que hay en el sindicato y todo esto que sabemos todos nosotros, o por lo menos lo sabemos a través de los periódicos, pues ha permeado, digamos, a todos los niveles de la política nacional. Y pues es lamentable en el fondo. ¿No tienes alguna solución científica a la corrupción? Lo digo en serio. ¿Está medida para empezar? ¿Es un asunto que está medido la corrupción? Bueno, sí, yo creo que eso hay que preguntarle a los científicos sociales. Seguramente que sí está medida, ¿no? De hecho, México, hay de estas evaluaciones que le hacen los niveles de corrupción que hay en los países. México no queda muy bien parado en eso, ¿no? Noruega creo que es el país que es número 1, Finlandia en ausencia de corrupción, y México anda pues muy por debajo, ¿no? Entonces hay maneras de medir la corrupción, evidentemente, pero pues la corrupción es un problema de todos, ¿no? O sea, inclusive de la misma población. Yo creo que la corrupción se debe, a mi juicio, digo, ciertamente, como dije, yo no tengo la verdad en la mano, pero yo creo que en México lo que permea es la impunidad. O sea, y la impunidad quiere decir que el Estado mexicano no ejerce la función que tiene de castigar a la impunidad, ¿no? O sea, tú no puedes permitir que la gente transgreda la ley. Y no necesitas ser un Estado autoritario, ¿no? Lo que necesitas es, pues, hacer cumplir con las mínimas leyes de convivencia que puedan existir en un país para que todos puedan tener una mejor calidad de vida. Pero aquí en nuestro país, pues todo el mundo hace lo que se le pega la gana. Y la autoridad del Estado mexicano, pues no ejerce su autoridad, ¿no? Entonces, mientras eso no ocurra y siga habiendo impunidad, pues habrá corrupción, porque la corrupción somos los ciudadanos, más los políticos, más la gente en todos lados, permea la corrupción porque es muy cómoda, ¿no? O sea, la anarquía que se genera, pues es cómoda para todos. Yo me estaciono donde quiero, yo pongo mi negocio en la calle donde sea, yo hago lo que se me pega la gana y a mí nadie me va a venir a decir bueno, lo que yo tengo que hacer. Con el caos, ¿no? René, un tema que sí que está en la boca de todos en la Ciudad de México es la legalización de la marihuana, y allí sí seguramente hay investigación. Sí, hay mucho. De hecho, nosotros hemos publicado en mi laboratorio algunos trabajos sobre el efecto de la marihuana. ¿Y cuál es la postura de la Secretaría? Bueno, o sea, la Secretaría como tal, pues, o sea, no tiene una postura. Yo puedo decir cuál es mi postura, ¿no? De hecho, yo escribí hace poco un artículo en el Reforma sobre el asunto de la marihuana. Yo creo, como dije en el artículo, hay grupos que están en contra de la legalización y grupos muy en favor, ¿no? Y cada grupo utiliza, digamos, ejemplos catastróficos para generar su punto de vista, ¿no? Entonces, como dije en el artículo, hay un estudio que se hizo donde se dice que si los jóvenes a partir de los 13 años fuman marihuana durante 20 años, tienen una disminución de sus capacidades mentales en 8%. Pero lo que no dicen del estudio es que si fuman marihuana a partir de los 20 años de edad, entonces no pasa nada en estas capacidades intelectuales. Yo creo que la marihuana, bueno, de hecho, el sistema nervioso tiene endocannabinoides. Existe marihuana natural que se llaman anandamidas. Entonces, en el cerebro hay receptores a la marihuana, se llaman CB1 y CB2, cannabis 1, cannabis 2. Entonces, si tú fumas marihuana, pues como ya tienes tú endógenamente, entonces le sumas
de la marihuana que tú recibes del exterior, le sumas a la que ya tienes. Y entonces los receptores a los cannabis están localizados en el cerebro en estructuras que tienen que ver con la memoria, las emociones, las sensaciones, etcétera. Entonces, claro, si se activan esos receptores, pues entonces tienes experiencias como las que se manifiestan las personas que utilizan marihuana, ¿no? Pero de ahí a decir que la marihuana tiene un efecto devastador y que se va a degenerar el cerebro, pues eso es falso, no hay ninguna evidencia, ¿no? Y de hecho, como decía un comentarista de CNN, dice, no hay ningún caso documentado de que haya un muerto por un exceso de marihuana, ¿no? El cannabis se ha visto que es muy útil en muchas enfermedades, ¿no? El glaucoma, el síndrome de la Tourette, el sueño, en fin. Entonces tiene efectos benéficos en la salud. Entonces, bueno, lo que habría que hacer es, y ahí hay un problema muy serio, porque si el cannabis está prohibido, entonces es difícil obtenerlo para hacer investigación. No, entonces hombre, es bien fácil de obtenerlo. Bueno, lo puedes obtener de manera ilegal. Ajá. Entonces yo creo que hay muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta pues, antes de tomar una decisión, y tiene que ser una decisión informada y que se use el conocimiento científico para poder tomar la decisión apropiada. La ciencia debería ser el instrumento de la toma de todas las decisiones. Es decir, todo se puede medir. Sí. Es que todo se puede medir y todo se puede diagnosticar parte y efectos, por complejo que sea el asunto, y de ahí parte una solución. Y la ciencia puede proveer soluciones, sí, ¿no? Para resolver cosas, ¿no? Entonces la ciencia tiene muchas avenidas digamos, de uso, ¿no? O sea, sí, tienes ahí, yo quiero insistir mucho en esto porque yo creo que hay que impulsar a como dé lugar que México produzca más ciencia básica de la que produce hoy, ¿no? ¿Qué más ciencia básica? Disculpa. La ciencia fundamental, ¿no? Los físicos, matemáticos, biólogos, las ciencias de la salud, el conocimiento en general sobre la diversidad de cosas que hay en el universo, ¿no? Y entonces esa investigación se hace generalmente en las universidades o en los centros de investigación y pueden en su momento generar nueva información que no parece tener ningún camino hacia solucionar algo, ¿no? Ajá. Pero no importa. Lo que tienes es acumular el conocimiento. El conocimiento es un elemento fundamental para la soberanía de las naciones, ¿no? Y la nuestra no tiene por qué ser diferente. Entonces, el conocimiento es un elemento intangible que puedes utilizar en favor de la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la ciencia básica, ¿no? Genera nuevos conocimientos, genera muchas cosas. Pero hay la ciencia esta que le llamo, está más orientada a la aplicación de cosas, ¿no? A la aplicación de resolución de problemas, ¿no? Entonces, también hay que apoyar esa, ¿no? Porque nos permitirá enfrentarnos de manera más efectiva a solucionar algunos de los problemas que aqueja a la población en general. Y luego tienes todo este problema de la innovación, ¿no? Que es todo un problema realmente muy complejo, muy difícil y muy importante, ¿no? México le tiene que entrar a la innovación, pero tiene que hacer un esfuerzo muy especial. Se tienen que generar los entramados apropiados para que la innovación termine siendo un elemento importante en el desarrollo económico del país, ¿no? Y esa es la única forma, a mi juicio, de que México podrá ser un país cuya economía sea más boyante, sea mejor y seamos mucho más competitivos de lo que somos el día de hoy. René, para terminar, danos una visión de lo que puede ser una ciudad de México gobernada, digamos, por criterios científicos. ¿Cómo te la imaginas? Olvídate si es factible, no factible. ¿Cómo te imaginas a la Ciudad de México? Bueno, mira, yo lo que pienso es que, digamos, el jefe de gobierno, digamos, el gobierno en general, siempre debería de tener, digamos, aquí en este país, a mi juicio, debería de haber lo que en otros países se llama un asesor científico, ¿no? Del presidente con derecho de picaporte, ¿no? Donde el presidente le puede llamar y decirle, oye, hay este problema, ¿por qué no le entramos a ver cómo haces tú para que los científicos nos ayuden a resolver este problema, ¿no? Entonces,
muchas de las tomas de decisiones que se van a llevar a cabo en la ciudad o en el país deberían estar orientados en base al conocimiento científico. Tú puedes hacer muchos análisis, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución para, pues, no sé, cualquier problema que se presente? Cualquier problema, ¿no? O sea, entonces llamas a los científicos y dices cuál sería la mejor solución y entonces la implementas, ¿no? Pero hay que considerar a los científicos como un elemento importante en la toma de decisiones del gobierno federal o del gobierno local. Es absolutamente fundamental a mi juicio. Lo que sí quiero señalar es que esto de la ciencia es algo que tiene que ver a largo plazo, ¿no? O sea, los beneficios de la ciencia van a tardar 10, 20 años, pero tiene que estar en un continuum, ¿no? O sea, tiene que ser, inclusive la inversión que tiene que ir creciendo poco a poquito, pues tiene que ir poco a poco creciendo para contender con los diferentes retos, ¿no? E ir haciendo que la ciencia sea uno de los elementos más importantes en la toma de decisiones de cualquier cosa. Pues es una innovación, yo creo que además está siendo muy bien recibida la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ojalá nos alegres, las mañanas salga más seguido innovaciones que están realizando, que están proponiendo ustedes. Muchas gracias, René. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la entrevista, me da mucho gusto estar aquí. Barra de Opinión presentó